Ok, entonces estamos listos. Bienvenidos a la clase de hoy, lección 5 de la llegada del Salvador. Entonces vamos a empezar con una oración como siempre. Oremos. Amado Jesús, gracias por llamarme a través de tu palabra. Perdóname cuando no confío en tu poder para ayudarme y para salvarme de mis pecados. Hazme volver a tu palabra, la Biblia, para leer cada día las pruebas de tu infinito poder. Enséñame cómo les enseñaste a los discípulos y ayúdame a creer y confiar siempre en ti. Amén. Ok, bienvenidos de nuevo todos ustedes que están aquí en vivo y también los que están viendo por la grabación. Hoy tenemos la historia, el primer milagro de Jesús del libro Juan, capítulo 2. Entonces, los objetivos de hoy, de lección 5, son usar el método de las 4C para leer y entender la historia de hoy, Juan 2, 1 a 12. El segundo objetivo es analizar la importancia de captar para compartir el evangelio. Captar es nuestro enfoque esta semana. La C en que estamos enfocando esta semana. Y 3, crear ejemplos de captar. Vamos a practicar un poco en crear ejemplos de captar para la historia de hoy. Entonces, voy a empezar con captar para nosotros un ejemplo para esta historia. Esto es la introducción. Y recuerden que al final del curso, el proyecto final es preparar una historia para compartir en su comunidad o familia usando las 4C. Entonces, ustedes van a usar las 4C, captar, contar, considerar y consolidar. Y esta semana vamos a practicar con captar o enfocar en captar. Ok, para hoy, esto es una lluvia de información de María y José. Entonces, en 5 minutos, vamos a tener 5 minutos para mencionar todo lo que sabemos sobre José y María de la Biblia. Para que tengamos respuestas de muchas personas, como una lluvia de todas partes, cuando comparten, solo comparten una cosa. Si hay más cosas para compartir, más adelante pueden volver a compartirlas después de que otros tengan la oportunidad. Entonces, algo que ustedes saben sobre María y José. Nancy, una cosa. José era carpintero. Ok, José era carpintero. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguien? Yolín. Era descendiente Era de David. ¿de qué otra vez? Señor, Sí. José era también uno de los descendientes de la línea de David. Oh, sí. Sí, claro que sí. Gracias. Sí, María también. Ok. ¿Qué más? Otra cosa. José estaba desposado con María. Ok. Muy bien. Gracias, Rolando.
¿Algo más? A José le habló el ángel mientras él dormía. Ujú. Muy bien. José O aprende a escuchar a Dios. José aprende a escuchar a Dios y obedecer. Muy bien. Sí, gracias, Livia. Juan. O también que María era virtuosa. Ok. Sí, muy bien. Gracias. Dos más. Dos cosas más. ¿Dónde vivieron José y María? ¿Alguien sabe dónde vivieron? Yo en Nazaret, ¿no? No sé. ¿En dónde, Leonardo? Nazaret, Nazaret, sí. En Nazaret. También por En algunos años Egipto, en Egipto, sí. Algún tiempo en Egipto. Y un año o más en también vivieron Belén. en Belén de Judea, ¿cierto? Sí, muy bien, Jolene, gracias. Ok, ¿algo más para compartir? Nancy. María tuvo otros hijos diferentes a Jesús. Ok. Ujú. María Oh, guardaba todas las cosas en su corazón. sí, gracias, Livia. Ahora sí, Nancy, está abierto Sí. su micrófono, sí. Sí, tengo una duda. Bien, María se le presentó el ángel. ¿El ángel Gabriel se le presentó 100% como un ser angelical, así, esplendoroso, o fue como un hombre? ¿Cómo fue la presentación del ángel? La Biblia menciona que se le presentó el ángel Gabriel. Entonces yo considero de que fue en su totalidad de forma como él es, un ser angelical. Sí, esto es la idea que yo tengo en la forma de un ángel, creo. Sí, porque sabemos que anteriormente hubieron visitas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando los ángeles Sí, fueron a Sodoma y Gomorra, sabemos que eran como hombres, porque como no sabían personas, que sí, eran no. ángeles, ¿verdad? Como personas normales. Sí, Pero sí. aquí, en el caso aquí de María, ¿cómo se presentó así, con sus alas brillantes? ¿Cómo fue en sí? ¿Verdad? Sí, pues no, sí, no sé, sí. Bueno, yo considero que sí fue de esta forma, porque la Biblia menciona, ¿verdad?, de que se le presentó el ángel Gabriel y ella se Mm, turbó más que todo, pero sí esto es lo que sí, me pone un poco a pensar, de que la Biblia explica que María se turbó no por la apariencia del ser, sino por el saludo que le dio. No menciona el escrito que dijera que María se asustó o se turbó por la apariencia del ser angelical, sino más bien por el saludo que le dijo, muy favorecida, todo esto. Pero tampoco la Biblia menciona que haya sido en forma de hombre. Entonces, ujú. Sí. ahí como que... Buena pregunta, no sé. Sí, no sé. Javier, ¿tiene algo para compartir? Sí, pastor. De igual forma, estaba escuchando pues los comentarios, dado que pues acerca de la vida de San José, pues no es que la Biblia relate mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tradición, ¿qué nos ha dicho? Yo lo que yo he escuchado, que el 1 de mayo se celebra la fiesta de San José Obrero. ¿Por qué obrero? Es el patrono de los trabajadores, dado que José fue carpintero, ¿sí? Y por ende le enseñó a Jesús el tema de la carpintería, que por ahí uno lo mira en algunos relatos. También dicen que es el patrono de los enfermos, ¿sí? Por la forma en cómo afrontó esa situación, ¿sí? Quizás de pronto la tradición nos ha enseñado eso, ¿sí? Obviamente estamos aquí para ir aclarando de pronto esas dudas, ¿no es cierto?
Ujú. Y pues el esposo de María, ya conocemos la historia, pues que él humanamente pues la iba a repudiar, pero pues ya el ángel lo visita y ya le muestra cuál era el plan que Dios tenía, o el proyecto pues que Dios tenía con San José, y que hacía parte pues de ese proyecto. Cosa que para mí es, según esa historia, pues es esa historia gratificante, ¿no? Ver cómo Dios lo tiene en cuenta, y que, y No es que cierto que está quizás, fresco. Solo me moví un ratito y sí, y que quizás pues hoy hablamos de él, ¿sí? Por esa participación pues que tuvo en la historia de la vida de Jesús, ¿sí? Y pues Sí. la Virgen María sabemos pues que fue una mujer que Dios eligió, ¿sí? Nos cuenta la historia que de tantas halló gracia delante de Dios porque pues era pura e inmácula, según nos cuenta, ¿sí? Y yo me hago esa pregunta porque la Biblia nos dice, y usted me corrige, pastor, de que Dios no habita donde, digamos, como que esté como la inmundicia, ¿no? Y que Dios haya decidido nacer de la Virgen porque quizás vio y observó en ella algo, ¿sí? Algo bueno, ¿ya? Y pues ya ella es la madre, pues, de Jesús hombre, ¿no? Y ya el tema, pues, de la divinidad, incluso para ella mismo le sirve porque, pues, dice que todas las cosas que ella miraba y observaba, las guardaba en su corazón, ¿sí? Sí. Porque, pues, ella había entendido cuál era su papel ahí en la vida de Sí. Jesús. Sí. Gracias, Javier. Ok. Vamos a continuar con contar. Y la conexión con la lluvia de información de María y José es que obviamente la información principal de María y José es que ellos son los padres de Jesús, el Hijo de Dios. Y en la historia de hoy vamos a ver el poder de Jesús por la primera vez en la Biblia con su primer milagro. Entonces, continuamos con contar la segunda C y voy a leer la historia de hoy. Es solo 12 versículos. Entonces, empezamos aquí, tenemos un mapa y tenemos Caná aquí en el centro del mapa. Ok, Juan capítulo 2, versículos 1 a 12. Una boda en Caná de Galilea. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino. Sin saber de dónde había salido, solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente.
pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y ahí estuvieron unos cuantos días. Esto es la historia de hoy, el primer milagro de Jesús. Ahora vamos a repasar la historia con las preguntas de considerar. La primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Javier. Los personajes están la madre de Jesús, pues que era la Virgen María, Jesús, sus discípulos. Ahí aparece una frase que dice los hermanos de Jesús, ¿sí? Los que servían, los invitados, el esposo. Aparece otra frase que dice hombre, que eran pues como los personajes. Sí, gracias. Muchas gracias. Creo que esto es todo. ¿Alguien tiene un personaje más o no? El maestresala. ¿Ok? Gracias. Ok. Entonces, los objetos de la historia. Yo tengo por lo menos 3 objetos de esta historia. Profe, yo creo que si no hay alguien que haya levantado la mano, creo que está agua, tinaja, vino, el lugar donde estaban reunidos, la silla. Pienso que todo eso serían los objetos, profe. Gracias, Livia. Vino, agua, tinajas de piedra. Gracias. Y el pueblo, Caná. ¿Ok? Profesor, Sí, Rolando. como las copas donde tomaban el vino los invitados. Sí, podemos imaginar que hay copas. Sí, debe ser copas. No dice esto, pero sí, obviamente ellos sacaron vino de las tinajas con algo. Sí, entonces una copa. Gracias. ¿Ok? ¿Dónde ocurrió la historia? Eso sí lo sé, profesor, en Canaán. Sí, en Caná, gracias. Un pueblo de Galilea. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Javier. Mirando la historia, dice que pues, digamos que Jesús hace su primer milagro, ¿no? Cuando Jesús inicia su ministerio, ¿sí? Sí. A la edad podemos decir de 30 años, ¿no? Porque duró 3 años en el ministerio, ¿no es cierto? O sea que a sus 30 años cuando inicia el ministerio. Sí, entonces sí, cuando él tenía 30 años, un poco después del bautismo y las tentaciones de Jesús en el desierto al inicio de su ministerio. Sí, gracias, Javier. También dice al tercer día. Refiere al que es 3 días después del llamado a los discípulos. Entonces sí, es el principio del ministerio de
Jesús. Ok. ¿Hay alguien que puede resumir los eventos de esta historia? ¿Cuáles son los eventos? Javier, gracias. Pues ahí miramos que, digamos que inicialmente Jesús es invitado a una boda, ¿no es cierto? Sí. O sea, como primer evento, invitado a la boda con sus discípulos. Luego, cuando están en la boda, digamos que se les acaba el vino, otro evento, ¿no es cierto? Luego, la madre de Jesús, al ver esa situación, le dice a Jesús, mijito, ellos no tienen vino. Ahí vemos otra situación y vemos, o sea, lo unimos con la respuesta que le da a Jesús a su madre. Madre, mujer, porque le dice mujer, todavía no ha llegado mi hora. Suena como algo raro, pero pues eso tiene su sentido, ¿no? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Más sin embargo, luego ella le dice, bueno, a los servidores, hagan lo que él les diga, o sea, ya lo comprometió, mejor dicho. Sí. Bueno, otro evento. Y ya posteriormente ya Jesús les da las indicaciones, ¿sí? De recojan agua, pero entonces la gente no va a entender, agua, ¿cómo así que agua? Y necesitamos el vino, ¿no es cierto? Ellos, más sin embargo, obedecen, ¿sí? Según lo que les había dicho la Virgen María anteriormente, hagan lo que él les diga, ¿no es cierto? Ellos toman eso y van, obedecen, ¿sí? Y ya posteriormente vemos que Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino. Otro evento, ¿sí? Y ya al final lo que dice el que organiza pues la fiesta, cuando prueba el vino, se sorprende de ver de que en la fiesta normalmente se da lo mejor y cuando ya toda la gente está como embotada y todo, se le da pues ya lo que no es tan bueno. Y dice, pero aquí ha pasado lo contrario. Se ha conservado lo bueno hasta el final. Otro evento, ¿no es cierto? Y pues finalmente que se logra sacar o hacer o continuar la celebración. Sí. Sí. Muy bien. Gracias, Javier. Muchas gracias. Profesor, Juan, disculpe. ¿algo más? Yo creo que sería 3 eventos, ¿no? Y bueno, eso vi yo. Sería la boda y los milagros que realiza Jesús y luego el viaje que después de que se van a Capernaum, ¿no? Sería esos 3. Pues sí, no hay un número específico para la historia. Sí, podemos ver que hay cosas principales y otras cosas también, otros eventos también, pero no hay un número específico que estoy buscando con esta pregunta. Solo para repasar otra vez lo que pasó en la historia. ¿Ok? Ok, entonces, el problema de la historia. El problema principal de esta historia es que. Nancy, gracias. Que se les acabó el vino. Sí, Ese claro es el que sí. problema en la boda, ¿no? Hoy en día quizás se nos acaba la Coca-Cola, qué problema, tocaría ir a prisa a comprarla, a buscarla. Pero lo que a mí me llama la atención, hermano, aquí es cómo uno debe de aplicar incluso esa palabra de donde Jesús, donde María le dice a los servidores, ahí va, hagan lo que Él les dice. Es como un punto, una frase a que pudieran reflexionar estas personas que adoran tanto a María, que la veneran, que la idolatran, y de su misma boca ella dijo, hagan lo que Él dice, no lo que yo. Creo que María podría decir ahora si pudiera, porque yo sé que no tiene la facultad ni de hablar ni de oír, pero quizá pudiera decir, una vez en Canaá les dije que hicieran lo que Él dijera. Es exactamente lo mismo hoy. Hagan lo que Él dice. Sí, sí, claro.
Sí, gracias por compartir esto, Nancy. Gracias. Rolando, ¿algo más? Sí, creo que otro problema que se podría identificar es cómo Jesús se vio como forzado a manifestar este poder cuando todavía no era el tiempo, ¿verdad? Pero aún así lo hizo y, por su mamá, por lo que representa que en una boda se termine el vino, como decía el video, ¿verdad? Era una cosa, era un bochorno, un escándalo, y pues como todas las cosas ayudan a bien, esto ayudó a que sus discípulos se afianzaran en su fe viendo este milagro de Jesús. Sí. Gracias. Gracias, Rolando. Ok. Entonces, tenemos algunos problemas. El problema principal es que acabó el vino en la fiesta. ¿Y se resuelve el problema? ¿Alguien tiene la respuesta para esta pregunta? ¿Se resuelve? Rolando. Sí, claro, se resuelve, profesor. Los anfitriones no quedaron mal con los invitados y los invitados pudieron disfrutar de un buen vino que estaba viendo ahí en Google cuánto tiempo lleva a hacer un buen vino y estaba hablando de 20 años para hacer un buen vino. Y eso fue lo que Jesús resumió con su milagro, 20 años de proceso de la uva para poder producir un buen vino. Así que creo que sí se resolvió el problema. Sí. En gran pasión, sí. Muy bien. ¿Algo más, Javier, para compartir? ¿O no? Sí, mirando de que sí se resuelve el problema porque pues igual se les acabó el vino y Jesús resolvió esa situación del vino, o sea que ellos pudieron continuar con su celebración, sí, pero algo que me llama mucho la atención es, y que quiero compartir, el tema de lo que hizo la Virgen, ¿no? Sí, o sea, cómo yo lo aplico hoy, cómo uno puede utilizar eso que Dios le ha dado, ¿sí? Como para animar a otros a hacer las cosas bien, ¿sí? Y más a personas que uno sabe que tienen el talento, que tienen el potencial, pero que hay algo, pues, que no les permite como dar ese paso, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo aprender yo ahí como de esa parte? Que nosotros, eso que tenemos de Dios, debe llevarnos a ayudar a animar a otros, ¿sí? A que sí, que ustedes pueden hacer las cosas bien, ¿sí? Que es lo que noté, pues, en la historia, ¿sí? O sea, mirarlo como desde ese lado, ¿sí? El tema de animar a otros, ayudar a otros a avanzar en este camino de la fe. Gracias, Javier. Ok. Muy bien, entonces hemos terminado las preguntas de considerar. Ahora vamos a pasar para las preguntas de consolidar. Estas preguntas son la aplicación de la historia para nuestras vidas. Entonces, vamos a contestar estas preguntas y después de esto vamos a hablar más sobre nuestro enfoque, el captar. Entonces, las preguntas de consolidar. ¿De qué se trata la historia de hoy? ¿De qué se trata la historia?
Rolando, gracias. Sí, creo que es la historia del primer milagro de Jesús en medio de una situación de emergencia, en medio de una situación tensa. Él realiza su primer milagro. Gracias. Selene, ¿algo más? Sí, del principio del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra y pues su primer milagro. Sí. Jesús muestra su poder al hacer su primer milagro. ¿Ok? La próxima pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Rolando. Sí, profesor, yo lo que logro ver es que algo salió mal allí con el cálculo del vino. Como dice en el video, no sabemos si porque llegaron más invitados como los probables 6 discípulos de Jesús, quizá nos dan invitados, pero llegaron. Y muy probable que yo hubiera estado dentro de estos que estaban criticando, ay, estos por qué no calculan bien su cantidad de vino, por qué no planifican bien sus cosas y ahora nos van a dejar sin tomar el vino. Hubiera sido de estos que critican, de estos que hacen juicio, y entonces pues confieso ese pecado a sabiendas de que los que creen en el Señor, todas las cosas ayudan a bien, y Él es el que tiene la última palabra en todo, ¿verdad? Así que creo que ese pecado podría yo confesar, profesor. Gracias, Rolando. Javier. Y después Nancy. Sí, amén. Pues mirando la historia, pastor, pues no encontraba así pues como algo tan relevante, ¿no es cierto? En esta partecita pues de la historia, en esta parte de la historia, pero entonces me metí yo a YouTube y aparecía una pregunta, ¿sí? Preguntas que pues algunos hermanos la realizan, ¿no? Que son más extremistas. El tema de cómo se estaba hablando del milagro en vino, que lo puede relacionar con bebidas, ¿no es cierto? Entonces, más bien si es pecado o no el tema de beberlo, ¿sí? O sea, no los pecados que aparecen en la historia, sino más bien la pregunta de que si ese vino representa o es pecado más bien. Algunas personas dirán que sí cuando hablan del vino y una cosa, pero entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, sí, pero Jesús acá nos está mostrando algo totalmente diferente, o es que ese vino no es como se hace ahora, que ya es un vino diferente, o cómo es, sí. Más bien surge como esa pregunta, ¿no es cierto? Sí. Sí, podemos pensar en el vino en esta historia. Y pues en la Biblia dice que cuando una persona bebe demasiado es un pecado, pero para beber vino no es un pecado. Pero también podemos pensar en esto, en esta historia, que tal vez esta historia es un recuerdo que no debemos beber demasiado, ¿cierto? Sí, amén. ¿Puedo decir otra cosita? Sí. Sí, porque yo incluso pensando en este punto, me encontré con otra historia donde Jesús hace pues el ejemplo, ¿no? De Juan el Bautista y de él. Sí, lo pone pues ahí como en paralelo, donde dice, criticaban, sí, y hablaban de, digamos, de Juan, ve este que vive en el desierto y que no hace nada, sí, ya, y igual hablaban, ¿no es cierto? Pero vengo yo, pues, el Hijo del Hombre, que dicen que como con ustedes, que me siento con ustedes y que bebo con ustedes y me critican porque soy un comilón, un bebedor, o sea, sí, o sea, como lo que Jesús dice, ¿no? Entonces lo que miramos es que dependiendo del ángulo donde estemos, igual la gente va a cuestionar y va a criticar.
Entonces lo que hay que mirar aquí es según lo que nos enseña el Señor en su palabra, o sea, los parámetros que Él nos muestra. Porque la gente de cualquier ángulo donde estemos nos va a cuestionar, ¿sí? Van a inventar mil y una cosa. Entonces, tener claro eso, lo que el Señor nos enseña. ¿Sí? Sí, gracias, Javier. Nancy. Creo que uno de los pecados aquí, hermano, que nos enseña esta historia muchas veces es la obediencia. Convertido en desobediencia, porque al final María aquí indica, bueno, cabe mencionar de que yo me imagino que María era bien cercana a estas personas, porque ¿qué tenía que ver ella con la cuestión de la cocina y de que se acabó algo? Me imagino que era cercana a los invitados, a los que estaban festejando. Entonces María da y dice, hagan lo que Él les diga. Bueno, el problema aquí es que falta el vino y viene Jesús y los pone a llenarlos de agua. Entonces pudieran haber dicho, lo que se necesita es vino. ¿Y cómo nos manda a decir que llenemos de agua? Entonces, quizás nosotros en esa parte otros pudieran haber optado por desobedecer. ¿Para qué le vamos a hacer caso aquí a este que nos está diciendo que llenemos de agua si lo que se necesita es vino? Entonces a veces pecamos en la parte de cuestionar, pero nosotros queremos de un solo que aparezca el vino así, por arte de magia. Y a veces quizás Dios quiere que trabajemos un poco y que jalemos agüita. Y después Él se encargará de suplir y de hacer lo que necesita realmente. Yo pienso que fallamos en desobedecer muchas veces. Quizás queremos que las cosas se vean cumplidas así como lo que no existe, ¿va? Como los genios de la lámpara mágica que solo pedimos el deseo y ahí están las cosas. Entonces, en el caso aquí, me gustó la parte de la obediencia de los sirvientes. No cuestionaron. Quizá ellos tuvieron el temor. Jesús dijo, ve y ahora vayan y denle al maestresala. Quizá ellos pudieron haber incluso ahí otro pecado, tener duda. Si es vino que tenemos que dar y cómo, si estamos llevando agua, pero actuaron en fe o en obediencia, más que todo, fue en obediencia. Y ahí pues hizo el trabajo de que normalmente llevaría años. Jesús lo hizo en un momento. Sí, buen punto. Muchas gracias, Nancy, por compartir. Grivaldo, ¿algo más antes de pasamos a la próxima pregunta? Bueno, que me agrada mucho el punto de vista de que señaló la joven, de la confianza que tuvo María en su hijo y en lo que él podía hacer. Y así mismo se lo representó a los sirvientes de la boda de Canaán. Lógicamente hay que tener, es que esta historia no es tan fácil como parece, porque tenemos que tener presente qué tiempo duraba una boda en el tiempo de los judíos, que no era un solo día, ¿verdad? Y por qué estaban donde María, y por qué María estaba preocupada de que se había acabado el vino si era invitada. ¿Me explico? Así que eso tiene una profundidad bien grande, pero en este caso creo que por lo menos la confianza que tenía en su hijo de que él podría hacer algo para resolver la situación es más que suficiente hasta ahora, y eso mismo le quiso enseñar a los que estaban sirviendo. Con respecto a lo del vino, lógicamente el hermano lo habló bastante claro, que si se puede o no se puede tomar vino, vino es vino, ¿verdad? Y lo tenemos en Lucas 7:34 y en Lucas 7:33, claramente que Jesús era bebedor y tomador de vino. Y también podemos ver la misma situación del vino en Primera de Timoteo 5:23. ¿Ok? Así que esto nos refleja claramente de que sí se bebía vino y se comía vino. Me explico, en la época. Lo que Dios prohíbe es la embriaguez, perder la conciencia de lo que estás haciendo y lo que estás. Pero es más, era más saludable en aquel entonces tomar vino que agua, porque no había el sistema que tenemos nosotros. Por eso que siempre hay que buscarse en la época. El sistema de el cloro en el agua, conservar el agua, no sé. Esa cierta de cosas no había en aquel lugar. Era mucho más práctico y mucho más duradero. Por la manera más fácil de nutrirse era a través del vino, en cierta forma, o lo que tomaban los soldados romanos, que era una especie de vinagre combinado con agua para que durara mucho más, ¿verdad? Que también tenía un nombre especial eso, que el tomar agua. El tomar agua era bastante peligroso y de cierta forma hasta contaminante,
por no tener el sistema de purificación que poseemos nosotros ahora mismo. Gracias. Gracias por sus pensamientos, Grivaldo, sus comentarios. Muy bien. Ok. Continuamos. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? El amor de Dios en la historia de hoy. Nancy, gracias. Hermano, una de las partes donde yo veo el amor aquí y trayéndolo como a nuestras vidas en la actualidad, bueno, están en una boda, una fiesta, y lo que se está celebrando ahí pues es un matrimonio, es la unión de dos personas, pero justo en el principio ocurre un problema, ocurre ya una dificultad. Que a nivel de las personas que estaban ahí iba a ser bochornoso. Entonces aquí yo veo de que Dios está en los detalles, en problemas de matrimonio que tal vez de repente nosotros percibamos de que son, me ha pasado, a veces hay cosas que pasan así en mi matrimonio y que yo digo, son tan chiquitas que como para qué se las voy a presentar a Dios, tienen que pasar. Pero aquí yo noto en esta historia de que por cosas pequeñitas, en detalles pequeños, Dios está ahí y está para solucionarlos. Sea al principio, sea entre medio de un matrimonio, o sea ya en muchos años adelante. Y creo yo de que el amor de Dios yo lo veo en más que todo aquí, en esta historia, en los matrimonios. En los matrimonios y que Dios siempre sigue estando ahí para suplir las necesidades, por apresuradas o por pequeñas que parezcan, Sí. ahí está Él para suplir la necesidad. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Sí. Javier, ¿algo más de el amor de Dios? Sí, resulta y acontece que el amor de Dios, cómo Jesús resolvió esta situación, ¿sí? Ahí muestra pues su amor. Yo quiero que estén bien, la están pasando bien. Y de esa misma manera llevarlo a nuestra vida, ¿no? Él quiere que estemos bien. De alguna u otra forma habrá situaciones difíciles, pero mirar la actitud del esposo. Pienso que no se dio ni cuenta de que el vino se había acabado, que sí, o sea, como... Pero lo llevo al otro extremo, ¿no? Cómo Dios está al pendiente de nuestras situaciones, ¿sí? Y de cosas que nos suceden, aunque nosotros no estemos dando cuenta, Dios se está moviendo a favor nuestro, ¿sí? Está resolviendo esas situaciones. Y ¿qué otra manera? Cómo Dios usa personas, ¿sí? Para que nos bendigan, sea con palabras o con otras cosas, ¿sí? Cómo Dios pone a personas que estén allí, siempre al pendiente, ¿sí? El uno de los otros, ¿sí? Entonces, de esta manera, en la historia, ahí veo el amor de Dios. Sí, gracias, Javier. Muchas gracias. Y continuamos con la próxima pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Juan. No, profesor. Ok. Rolando, gracias. Sí, creo que yo podría pedirle a Dios que me aumente la fe, porque como humanos siempre estamos viendo a las circunstancias, a lo natural, y Dios se mueve en lo sobrenatural y a veces no está tan presente esto en nuestras vidas. Y creo que esto es algo que me enseña a mí esta historia, a pedirle esa fe para no estar viendo las circunstancias, sino que estar viendo el poder que Él tiene y que para Él no hay nada imposible. Muy bien. Gracias, Rolando. Grivaldo, ¿algo para agregar?
Bueno, lo que veo en esta historia prácticamente es que cómo María nos enseña a obedecer lo que Dios nos manda a hacer. ¿Me explico? O sea, la obediencia. O sea, aunque ustedes no sepan, confíen en Él y obedezcan lo que Él le diga. Ahí donde veo la enseñanza, sobre todo en este tema, que ella, sabiendo quién es su hijo, lógicamente lo parió, ¿verdad? Conociendo todo lo que ocurrió, nos está diciendo prácticamente, hagan lo que Él les diga. Obediencia. Sí. Gracias, Grijaldo. Javier y después Livia. Sí, yo tengo por aquí registrado dos cositas. Confianza y entrega absoluta. Sí, yo miraba la actitud, o sea, o me ubiqué en el esposo, por decirlo así. Él estaba en su fiesta y cómo Dios pudo resolver esa situación. O sea, ¿qué me enseña Dios? Sí, confiar en que Dios lo hará, ¿sí? O más bien ya está hecho por fe. Sí. Todas esas situaciones en nuestra vida se van resolviendo, pero pues confiar en Dios, pese a que sean situaciones duras y difíciles, nuestra mirada y nuestra confianza está puesta en Él. Muy bien, gracias. Y Livia. Bueno, como decía el hermano ahorita, dice, ¿qué me enseña Dios a pedir? Yo le estoy que le pida que me acerque a Él con toda confianza y estar segura que Él me va a responder. ¿Y qué debo hacer por gratitud a Él? Mostrarles ese Jesús, que si yo me acerco con toda confianza y que si la persona a la que yo le voy a contar se acerca con toda confianza, tenemos la plena seguridad que Él nos va a responder porque Él es fiel y Él no cambia. Gracias, Livia. Muy bien. Entonces, la última pregunta de consolidar es cuándo sería buena situación para compartir este mensaje. ¿Alguien tiene una respuesta para este? Nancy, gracias. Creo, hermano, que una buena situación sería justo donde un matrimonio esté pasando una situación difícil. Un problema bien difícil, una dificultad que pareciera de que no hay solución o que pareciera que aquello se volvió tan simple como el agua. Solo quedó agua y ya no hay más en el matrimonio, ya no hay más que hacer, ya no hay más. Entonces, llevar esta palabra de que si Jesús está en casa, si lo tiene de invitado en casa y que vive en casa, puede hacer vino y puede hacer que se disfrute ese matrimonio otra vez. Si comparamos la bebida del agua con la del vino, son totalmente diferentes, ¿verdad? El agua sabemos que sacia nuestra sed y es rica cuando estamos agotados, estamos cansados, pero sabemos que el vino tiene ese toque como de gustar, de saborear, y esa es una parte muy importante en un matrimonio. La parte en que a veces como pareja se pierde el sabor, el gusto, el disfrute. El vino más que todo es un disfrute. Por eso es que no se lleva al punto de que muchos se alargan tanto y que dicen que entonces Jesús se emborrachó. El pecado está en emborracharse, en embriagarse, y cada cual conoce su cuerpo. Uno sabe si con una copita tiene ya, pero si sabe que con dos ya va a haber doble, entonces no tome dos. Entonces conocemos nuestros cuerpos. Entonces Jesús pienso yo de que Él puede volver a convertir el agüita en vinito, en un matrimonio donde pareciera que todo ya está acabado, puede hacer cosas nuevas otra vez. Bien, gracias, Nancy. Javier y Rolando. Javier, sí, adelante, si tiene algo para compartir. Sí, bueno, yo tenía acá también en las fiestas y reuniones,
Pero aquí como estamos hablando de una situación que se presentó, de que les faltaba algo, y en este caso era el vino, pues yo lo miro, lo llevo, digamos, como a nuestra realidad, situaciones de personas que están pasando por momentos difíciles, sea a nivel económico, a nivel familiar o personal, ¿sí? A veces es difícil, ¿no? Llegarle uno a hablar a una persona que está en una situación económica, ¿sí? Difícil, porque le falta algo, y de pronto uno comenzar a hablarle de que Dios es milagroso y bondadoso y que quizás estas cosas no sucedan, complicado, ¿no? Pero relacionándolo con el tema del agua y el vino, según lo que había escuchado, que el vino pues representaba o representa, digamos, la naturaleza humana, perdón, el agua, la naturaleza humana, y el vino en este caso, esa naturaleza divina y que se unen, ¿sí? Entonces ver cómo nosotros, nuestra naturaleza, se une, digamos, como a la naturaleza de Dios, ¿sí? Dejando pues esas cosas malas, ¿sí? Esas cosas que desagradan a Dios, ¿sí? Y que en un acto de amor y de fe, unificarnos con Dios, ¿sí? Y de esa manera hacer de que Dios le traiga pues la tranquilidad y la paz a las personas, y ya su necesidad se va a ver, está la necesidad, pero se va a ver de una manera diferente o de un punto diferente, ¿sí? Porque pues muchas veces esos milagros así en nuestra actualidad no suceden, ¿sí? Y uno ve que en algunos casos la gente le vende una imagen errónea a las personas, ¿sí? Pero entonces mirar más bien qué es lo que Dios realmente quiere con cada uno de nosotros, que más de eso físico lo que quiere es esa entrega de nuestro espíritu, porque eso es lo que cuenta, ¿sí? Y eso es lo que Dios necesita de nosotros, nuestro espíritu. Gracias, Amén. Javier. Rolando. Bueno, profesor, creo que una buena ocasión para utilizar esta historia es cuando se está celebrando un matrimonio. Sí. ¿Verdad? Viene muy al caso. Bien. Y también el hecho de que, así como el vino da un joy, una alegría, también un matrimonio en Cristo puede traer ese joy, esa alegría a la vida de la pareja. Entonces creo que se puede utilizar esta semejanza en un casamiento. Bien, gracias, Rolando. Ok. Muy bien. Entonces, continuamos con los últimos objetivos de hoy. Primero voy a explicar la importancia de captar, como por 2 minutos, no más de esto. Y después vamos a crear y compartir ejemplos de captar para al final de nuestra clase de hoy. Entonces tenemos como 10 minutos más. Grivaldo, ¿tiene un comentario rápido? No, nada más era sobre el vino, que lógicamente sabemos que el mismo Jesús dice que tomen de mi vino, y es algo que todos debemos de tomar y confiar en él, porque todos debemos tenerlo para poder resolver cualquier circunstancia o cualquier situación que tengamos en la vida. Por eso que el mismo Dios, por eso que le dice, no ha llegado mi momento. Pero él se refería lógicamente a lo que sería su sangre y a la representación que él le dio a su sangre en otros capítulos de la Biblia, que todos debemos tomar de su sangre, ¿verdad? Y el vino es vida, y lógicamente el agua, que significa, el agua significa más bien sabiduría. Por eso que nuestro cuerpo está formado, nuestro cuerpo está formado por pura agua. Y dice la palabra que el Espíritu Santo revolotaba sobre las aguas, sobre el conocimiento, sobre la sabiduría, que es lo que representa, aunque muchos dicen que lo que significa es limpieza y pureza, pero el agua tiene que ver mucho con lo que es la sabiduría y el conocimiento, porque acuérdate que la sabiduría viene de Dios,
y el conocimiento y la inteligencia viene por su boca. Esa era mi partecita. Gracias, Grivaldo. Bien. Ok. Entonces, ahora, ¿por qué es importante el captar para compartir el evangelio? Ustedes ya saben que el captar es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Y pues en general es un recuerdo que nos ayuda a recordar el tema de la lección. Entonces es algo para recordar el tema y también nos enfoca en el tema. Es una manera para captar la atención de la audiencia y crear interés en la historia. Entonces, para los dos, creyentes y incrédulos, es importante para los dos porque tenemos la oportunidad de captar la atención, nos lleva al tema del día y recordar el tema, pero también los creyentes ya tienen el motivo de entender la palabra de Dios. Entonces, es también un poco más importante para los que no saben algo de la Biblia, para los incrédulos que no tienen un motivo de entender la palabra de Dios. Es una manera de captar esta audiencia y conectar con ellos. Lo que quiero hacer ahora es en grupos pequeños vamos a compartir ejemplos para captar de esta historia. Vamos a compartir en grupos de como 3 y solo por 3 minutos. Es algo muy rápido en grupos pequeños. Vamos a compartir y después vamos a regresar al grupo para resumir un poco y terminar la clase de hoy. Entonces voy a dividirles en grupos rápidamente. Ustedes van a compartir ejemplos de una manera para captar la atención, captar la atención, sí, para el tema de esta historia. Entonces voy a dividirles ahora y en como 3 minutos. Es algo muy rápido y vamos a regresar al grupo principal. Ok, y listo. Ok, bien. Entonces, en 3 minutos vamos a regresar. Solo es algún tiempo para compartir ejemplos de captar. Casi tenemos todos. En algún momento sí, ok. Entonces, muy bien. Espero que ustedes tenían el tiempo para compartir un poco sobre ejemplos de captar para esta historia. Esto es lo que tenemos de la clase de la mañana. Para esta historia tenemos estos ejemplos: lluvia de información de María y José, los padres de Jesús y su primer milagro que podemos ver en esta historia. Solo puede, una persona dijo que podemos explicar el tema, un resumen breve del tema
y después podemos contar la historia. Hablar sobre las cosas de una boda, la belleza de una boda, cosas así. También podemos hablar sobre, para Dios, no hay nada imposible. O puedes empezar con una pregunta. ¿Ustedes creen que para Dios es posible esto? ¿O algo es posible? ¿O hay algo que es imposible? Y también al inicio yo tenía también otro ejemplo. ¿Cuál es tu milagro favorito de Jesús? Porque en esta historia tenemos el primer milagro de Jesús. Hay muchos ejemplos más que podemos decir. No hay una respuesta correcta. Yo dije también que siempre con objetos es una buena cosa para captar la atención. Aquí yo tengo una jarra de agua de mi casa. Es como 20 litros de agua y puedo compartir algo así y preguntar, si tengo este contenedor de agua, ¿alguien puede convertirla en jugo o algo así? Y eso es algo para captar la atención también. Objetos. Podemos usar objetos. Ok. Creo que estamos a la hora de terminar la clase de hoy. Entonces, voy a continuar con la tarea para la próxima clase. Ver el siguiente video para la lección 6 y leer Juan capítulo 2, versículo 13 a Juan capítulo 3, versículo 21. Y ahora vamos a terminar con la bendición de nuestro Señor para todos nosotros. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por su participación hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Dios le bendiga. Bye. Muchas gracias, profesor. Bendiciones a todos los Bendiciones, compañeros. bendiciones. Dios les bendiga a todos, pastor. Dios le bendiga. Hasta el jueves. Muy bien, Gracias, hasta el pastor. jueves. Gracias a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Dios me le bendiga grandemente y gracias también a todos mis hermanos. ¿Listo? Gracias, Javier.